8 minutos pasaron de las 19 horas, 20 grados la temperatura en la capital de la provincia y ha vuelto. La tenemos de nuevo, Martuán. Exactamente. Yo me perdí una de sus columnas. Es cierto. No coincidimos. Es cierto. Y hacía mucho tiempo, es cierto que no venía a visitarnos aquí a Por Ahora. Ella es, y estamos hablando de Mayra González, porque viene con su columna de artes visuales, en las cuales, bueno, conversamos de cosas que también nos gustan y mucho. La última vez que vino, charlamos incluso, y se vino hasta con una entrevista que había realizado. La verdad que estuvo buenísimo. Muy bueno. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mira, Estar acá. yo me fui y los chicos no pararon de hablar de tu columna. Muy buena, me dijeron que yo no, me dijeron encima que era porque yo no estaba. Eso no se hace, chicos. Eso no se hace. No. Casualidades. Pero la verdad es que me dijeron que estuvo muy bueno. Bueno, sí, extensa estuvo la última, porque Sí, hablamos sí, como sí. de muchos temas. Y ahora, bueno, ¿De qué vamos a hablar hoy? hoy vamos a hablar de Luis Felipe Noé, Yuyo Noé. Ayer se cumplió un mes del fallecimiento de este artista. Un artista muy importante para las artes visuales de Argentina. Él se consideraba argentino, pero su país decía que era Latinoamérica. Más porteño también, como tenía como el sentido de Latinoamérica en su arte. Ujú. Así que, bueno, vamos a hablar de él, que yo pensaba, dije, bueno, vamos a hablar de Luis Felipe Noé. Parecía algo breve, pero Ajá. se me fue de las manos, porque su historia es tan grande, su carrera artística, Ujú. que bueno, un poquito nos vamos a ir por las ramas, pero está buena también. Pero está bueno. Por supuesto. Bueno, Luis Felipe Noé, que nos dejó el pasado 9 de abril. Sí. Y bueno, sí, por las redes sociales existió como mucho pesar por su fallecimiento. Vi una foto muy bonita que había subido Marta Minujín con él. Bueno, son esos artistas que por ahí, no sé, Sí, la muy- historia muy te los querido. da una Ujú. vez cada un siglo, ¿viste? Sí, Muchas sí. veces. Una persona muy querida en el ambiente, Muy sin querida, dudas. muy querida, y Claro, bueno, falleció Sobre- con ahí está. 91 años. 91 años. 91 91 años. años. Ahora el 26 de mayo hubiese cumplido 92. Claro. Pero bueno, él siempre desafiaba la muerte, decía, porque tenía proyectos por hacer, así que le decía que por favor, que siga de largo, que todavía no era el momento. ¿Y qué se puede decir de Felipe Noé? Bueno, vamos de- a hablar de tantas cosas que se vamos pueden a decir, arrancar ¿no? por el principio, nace Dale. en 1933. Ya dibujaba de chico, le gustaba dibujar, pero bueno, a los 22 años el padre le dijo, tenés que estudiar algo. Así que inicia sus estudios en la carrera de Derecho, en la UBA, y simultáneamente también va al taller de Horacio Butler, que era un artista muy conocido, y durante un año y medio va al taller y estudia hasta que dice, bueno, no es por acá. Se dedica a ser crítico de arte en el periódico El Mundo. Así que bueno, ahí como que empieza a meterse en otros territorios, a ganar territorio dentro del arte, a producir arte. Y bueno, en 1955 arranca a ser crítico de arte hasta el 61. En el 57 conoce a su mujer, a Nora Murphy, y tiene 2 hijos, Paula y Gaspar Noé. Y en ese mismo año, en el 57, participa de una exposición del Museo Nacional de Bellas Artes con una obra que se llamó La Costurera. Ya ahí empieza como a marcar su impronta, digamos, no dentro de lo que era en ese momento el arte, que era como más abstracto, Ujú. sino queriendo como volver a meter la figura humana. En el año 1959 hace su primer muestra individual y ahí conoce a otros artistas muy conocidos, que fue Alberto Greco, Ernesto Deira y Rómulo Macchio. Cuando se encuentran ahí con Jorge de la Vega también, empiezan a tener similitudes dentro de lo que les gustaba a ellos pintar o lo que les parecía que ellos tenía que ser la pintura. Pero bueno, acá es donde me meto en un problema, porque ellos crean un movimiento que se llama Nueva Figuración, pero la nueva figuración, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta nueva imagen
que nos vienen a presentar. Tenemos que ver qué había antes de la nueva figuración. Claro. Y bueno, el paréntesis es que desde principios del siglo XX el arte empieza como, yo digo, como un chicle que lo empiezan a estirar y ver hasta dónde pueden llegar, a romperlo, a fragmentarlo, con el cubismo, por ejemplo, o el surrealismo, trabajando el subconsciente, el expresionismo abstracto. Surgen un montón de ismos de las vanguardias, digamos, y ahí la imagen empieza como a romperse para todos lados. Claro. Llega un punto, después de la Segunda Guerra Mundial, que se dice como que hay un cansancio Claro, de lo este abstracto. trabajo, de hacerlo bolsa para todos lados a la figura, a la imagen, y se llega a una abstracción. No sé si vamos como... Sí, perfecto, te vamos siguiendo. Imaginando cómo sería en la mente. ¿Y qué sería la abstracción? La abstracción es quitar toda la mayor cantidad de líneas, de figuras, de formas, de colores. Lo vas como sacándole cosas hasta que queda prácticamente la materia sola. Bien. Imaginemos, qué sé yo, ese cuadro famoso de Rothko, que es como un cuadro rojo con una franja azul y una franja fucsia, como bien sintético, digamos, claro. la imagen Claro. genera para ellos algo a partir de esa síntesis. Pero bueno, ya nos encontramos en un punto que ya un cuadro es negro y no vas a ver otra cosa, un cuadro blanco es blanco. Claro. Si bien hay todo un desarrollo conceptual dentro de esos artistas también, como valiosa, en la Argentina nos encontramos que estos artistas, este grupo de 4, desean como unir lo figurativo nuevamente, retomar lo figurativo con la abstracción. Entonces se va a generar esta fusión de la figura con lo abstracto. Vuelve a tomar fuerza la figura humana, principalmente. En los años 60 y los años 70 son muy revolucionados políticamente, socialmente, así que ellos, bueno, lo buscan nuevamente a la figura como para poder expresar sensaciones. Claro. Sensaciones de hartazgo, de guerra, de lucha. Así que bueno, Felipe Noé principalmente va a trabajar la teoría del caos. Él trabaja desde el año 65 hasta que muere prácticamente la teoría del caos. ¿Qué sería la teoría del caos? Esa teoría era como que todo él decía que el mundo no era algo, la realidad no era algo ordenado, sino que estábamos atravesados por diferentes situaciones y cómo el ser, cómo el ser humano lo toma como filosóficamente y a través de su experiencia. Dice, ¿qué me pasa con todo este caos? ¿Dónde estoy parado yo? ¿Y cómo puedo expresarlo a través del arte? Entonces, bueno, si ustedes buscan la nueva figuración, que es este movimiento, vamos a repetir los artistas: Rómulo Machiá, Ernesto Deira, Jorge de la Vega y Yuyo Noé. Son como los 4 principales, digamos. Después hacen otras exposiciones, no es un grupo cerrado, sino como que invitan a otros artistas a venir a esta movida, a traer otra vez súmense. la expresión de la figura a las salas de arte, a los salones. Incluso, bueno, ganan diferentes premios, viajan a Francia, como que toma importancia ese grupo y ese arte que ellos proponían nuevamente. Así que bueno, eso es como lo más importante de este grupo, Nueva Figuración. Y bueno, Felipe Noé, a partir de ahí, sigue desarrollando su carrera como pintor, y hasta que en el año 65, hasta el 75, más o menos 10 años, deja de pintar, se dedica a la escritura, se dedica al dibujo, a dar clases, pero bueno, como que se toma un descanso de la pintura. Es como que hacía ese ejercicio, digamos, de alternar dibujo y escritura. Incluso escribe más de 20 libros. Es tremendo. Sí. Claro. El último libro se llamó Asumir el caos en la vida y el arte. Mirá. Me parece que es muy interesante. Qué mensaje también, Sí, porque sumamente. es un libro contemporáneo también, lo publicó en los últimos años. Ahora, en 2024. El año pasado, Sí, mirá. sí. Mirá, no sabía.
Sí, así que, bueno. ¿Me repetís el nombre? Asumir el caos. Bueno, La ¿y qué vida ocurre? y el arte. Ahí ¿Qué está. ocurre cuando él rescata esto? ¿Qué logra con este rescate o con este cambio, que en realidad más que cambio era retomar viejas prácticas? Sí, retomar, pero en el contexto que se estaba viviendo. Ujú. Como asumir esa realidad que los atravesaba y poder expresar diferentes angustias, desigualdades, luchas, la violencia que se vivía, como él decía que había como Con una un carga frente social, y un claro. revés de cada cosa. Ajá. Así que sí, fuertemente la carga social y después, bueno, cómo expresaban ese arte a través de la línea bastante vertiginosa, de escenas medias violentas, los rostros no eran felices, eran rostros que estaban como atravesando una situación media traumática. Ujú. Bueno, también después en este grupo se va a sumar, o en la corriente, digamos, se va a sumar Antonio Berni, Ajá. con Ramona, con Juanito Laguna, Ujú. esas historias también tristes de personas y retoma todos los elementos de desecho de la sociedad de consumo. Ujú. Así que bueno, es como un momento que bueno, nosotros no lo vivimos, pero muy turbulento y que marcó un antes y un después en la historia del arte en Argentina, que también es un movimiento que nace en Argentina, no es Claro. algo que está traído de afuera. Eso, Claro. claro. Eso también es lo importante. Para destacar. Sí. Le contamos a los oyentes que si nos se pueden sintonizar a través de las imágenes, estamos compartiendo algunas obras, ¿no? Para ilustrar un poco lo que Mayra también está contando en relación entonces a Felipe Noé, ¿no? La verdad que vemos ahí, nada, creaciones Hermosas. muy auténticas, ¿no? Sí, ahí la figura humana como que sufre un poco las deformaciones, no es la figura humana Claro. bonita y toda Hegemónica. hegemónica. Claro. Los colores también bien fuertes, saturados, Ujú. como un poquito retomando del fauvismo también, de ese movimiento que era como con esos colores puros, Claro. vibrantes y que no eran los reales, digamos. Claro. Era la Claro. cara verde. Y se puede observar en estas obras esto que vos estabas contando, pero él tiene una etapa también en la que recupera todo esto que al principio se renegaba, ¿no? Ujú, Tiene por las obras que estábamos viendo hace un rato nomás, ujú. ahora vamos a compartirlas, pero tiene, por ejemplo, una de las obras, ay, se me fue el nombre. A ver. A ver si podemos poner las imágenes que estábamos pasando antes, que también tiene Ajá. esa obra. Esa obra es de la serie de Amazonas, es como que incluye más si bien es medio caótico las imágenes, incluye también la naturaleza. Claro. Y Ajá. cómo Claro. el ser humano destruye todo lo que toca, básicamente. Claro. Sí, también ilustra tapas de libros. Ese creo que es incluso una tapa de un libro de Eduardo Galeano. Ajá, mira. Eh, Qué bueno, ¿qué otras cosas podemos seguir hablando de...? pero es Imagino que pueden... interminable, Sí, pero bueno, él después del año 75 también, cuando empieza a retomar la pintura, se encuentra con la policía en su casa. lo que pasó a muchos Revisan- artistas de la época, ¿no? Revisan toda su casa, buscaban armas o cosas así, no encontraron nada, obviamente. Así que bueno, el año siguiente su mujer le dice de irse a vivir a Francia y así que procede a exiliarse por 10 años, más de 10 años. En el año 87 vuelve a Buenos Aires y ahí ya se queda. Luego hacen su fundación, Felipe Noé. Ujú. Fundación Noé se llama. Ajá. Que bueno, ahí ellos tienen todo el acervo de las obras de él y también como lo proponen como una propuesta educativa, Claro. como para llevar a las escuelas, como para dar a conocer su arte en diferentes lugares, pero bueno, ellos son los que generan, como que tienen todo el acervo y son los que manejan. Claro. O sea, lo manejan sus hijos Ajá. y bueno, un equipo de arte, digamos, Claro. como si fuese un museo. Claro. Así que lo dio todo hasta su final, que Sí. fue un mes atrás, con mucho dolor
lo despidió toda la gente que lo seguía, toda la comunidad. Artística, sin dudas. Pero él lo dio todo hasta el último momento, Sí, ¿no? sí, incluso en la pandemia trabajó. Hay como algunas series diferentes, ¿no? Pero también trabaja el tema de la pandemia, del aislamiento. Ujú. Después, bueno, mucho de estar en las redes también, como hablaba a través de las redes y hasta último momento muy lúcido. Claro, claro. Muere por un derrame cerebral, Claro. pero ya estaba acompañado por su familia y todo, ya venía un poquito. En breves líneas, Mayra, ¿por qué es importante que estemos hablando de Felipe Noé en el día de hoy? Y es importante como ese mensaje de, a mí lo que me gustó de todo lo que estuve leyendo estos días es de siempre tener un proyecto, es como siempre apuntar a algo, entonces como que la muerte te va corriendo, no sé, me gustó eso de cómo él lo pensaba, y todo lo del caos, de que a veces queremos como apuntar a algo y sale todo diferente, claro. y cómo la persona afronta ese caos y puede seguir con su vida, como trabajando a partir de eso que te sucede. Claro. Me generó mucha curiosidad del libro que nombraste Sí, recién. el libro me parece que hay voy que... a ver si lo puedo ahí después chusmear por algún lado, pero es interesante poder también valorar un poco estos grandes artistas que tenemos o que han pasado por esta vida en nuestro país, que han dejado un legado enorme y que dentro de las artes visuales, como artistas por ahí, uno quizá no le otorga tanto la importancia como otras disciplinas artísticas, como puede ser la música o el cine o lo que sea. Pero verdaderamente yo lo conocía poco a Felipe Noé, pero me di cuenta que cuando falleció, La en las repercusión redes, que la tuvo. repercusión que tuvo fue impactante verdaderamente. Sí, muy querido. Y la verdad que las obras también, invitamos a los oyentes por ahí, si quieren googlear por ahí para ver alguna obra que no lo conozcan, Luis Felipe Sí, Noé, por ahí la verdad que son maravillosos. perdón que te corte, Sí, sí, ¿no? sí. Pero no olvidarme de esto de cómo hacía sus obras de arte, porque nosotros estamos viendo las imágenes y a lo mejor hay otras personas que no nos están oyendo. Es cierto. Cómo conformaba su cuadro, Ujú. y digamos que no había una unidad para él, sino que estaba como fragmentada, Claro. y como que ponía como si fuese un collage, Ujú. una parte que podía ser súper colorida, con colores fluo, con una línea sinuosa, con algo totalmente opuesto, como una escena o un fragmento de algo de planos grises, Ujú. cómo eso puede convivir en una misma obra sin tener que tener una unidad, como Claro. solemos buscar en algunas obras de arte, que Exactamente. todo nos cierre, que todo nos parezca bonito, sino como interpelar ahí a las personas con esas líneas, con esos colores, con esas rupturas. Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, Mayra, ¿hay algo más que quieras comentarnos, ya que has venido a visitarnos? Vamos a proponer las muestras que están ahora. Muy bien, me gusta. ¿Qué tenemos Santa en la Fe. agenda cultural? A ver. Bueno, Bernie y Pautazo en el Rosa. Es Ajá. un diálogo a los 60 años. Se ve que en una de las muestras hace 60 años se encontraron estos artistas. Si bien había otros artistas en la misma exposición, estaban justamente Bernie y Pautazo. Richard Pautazo, un dibujante santafesino, y Antonio Berni, el artista rosarino. Así que bueno, esta propuesta del Rosa es de estos dos artistas, hacer como un encuentro con todo el acervo que hay en el Rosa de ellos dos. Bien, ¿esto va a ser Bien. desde cuándo y dónde? Por lo que vemos ahí, ya desde el inauguró, 24, claro, ya inauguró el 24 de abril en el Museo Rosa Galisteo, en 4 de enero del 1552, con entrada libre y gratuita. Así que para que lo tengan en cuenta entonces, seguramente van a poder seguir disfrutando de todo esto. Sí. ¿Tenemos algo más por ahí? Después es lo tenemos que- una muestra en el SEC Bien. de Richardino. Ajá. A ver si sale Ahí vamos a compartir. Sí, en sí, pantalla ahora también. Delphi lo comparte. El flyer. La podemos buscar acá. Yo Bien, te me lo gusta puedo- esto de poder generar plancitos Eso. también para poder ir a ver muestras. Pero poder además conocer porque un poco- la gente se suma, dice, hola, mira quién escribe. A ver. Soy Calanchini. ¡Apa, Ricardo! Ujú. Estoy escuchando el programa, muy bueno y educativo. Quiero pedirle si pueden pasarle mi contacto a Mayra. Ajá. Dice, bueno, conocemos a Ricardo Calanchini, Sí. obviamente. Así que bueno, se ve que estaba atento al programa y Bueno, nos vamos a escuchó, contactar. imagino, este homenaje que estabas contando, Mayra,
Bueno, Luis Felipe Noé. Bueno, mientras tanto, si quieren, les puedo seguir Dale, diciendo comentanos. los otros. Dale, queremos. El límite invisible sobre el puñal de la nada es una propuesta del Centro Experimental del Color y el artista se llama Pablo Ricciardino. Es un artista autodidacta y también hablando de esto justamente de lo expresivo, de la línea, del color, vayan a ver esta muestra porque les va a sorprender. Me gusta. Hablando del caos. Claro. Está curada por César Núñez. César Núñez, Coco Núñez, que también lo conocía a Felipe Noé. Bueno, se van entramando. Se van vinculando. ¿Tenemos otro más? Y tenemos otro más, que es en un centro cultural independiente, que Ajá. queda en Guadalupe, Ujú. que el centro cultural se llama Abraxas. Hace un año que inauguró, es un centro cultural que da talleres y hace pequeñas inauguraciones. Hay una exposición conjunta de Hugo Lafranconi y Cristian Ferrera. Son pinturas y esculturas. Es gratuito y lo interesante es que mañana hay una visita que se puede hacer el domingo 11 de mayo de 17 a 20 horas. Ay, me Perfecto. encantó. Qué bueno, Así que mañana qué tienen bueno. ese plan Hay también. un plan. Muy Me encanta, bien. me encanta que Mayra venga a hablar de estas cosas y también de Bueno. estos plancitos que nos acercan a disciplinas artísticas por ahí no de las más comunes. Al menos lo hablo de mi parte, ¿no? Sí. Que me gusta que sea así. Así que bueno. Bueno, me alegro que les Mayra, haya gracias. gustado. Gracias a por ustedes venir, por como recibirme. siempre, Gracias. por estar acá en Por Ahora con nosotros. Y bueno, será hasta la próxima. Bueno, un gusto. Ahí Gracias, está, Mayra. entonces. Bueno, Mayra nos vamos, González. claro, nos vamos instruyendo, Muy Martón, bien, ¿no? sí, vamos aprendiendo. Nosotros y también los oyentes que nos están escuchando y bueno, por ahí algún detalle que se nos pasaba o tal vez artistas que no conocíamos. Tal cual. Las desarrollamos en este segmento que Mayra nos explica todo de manera espectacular, un micro muy interesante. Exactamente. De artes visuales, aquí en Por Ahora. Por Ahora, en Aire Radio.